¿Qué debemos saber antes de grabar un podcast? ¿Y por qué debemos saber todas estas cosas? Esto es cómo grabar, editar, publicar, promocionar y difundir tu podcast en 2025, parte 4 de no sé cuántas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Veníamos en esta sucesión de una larga lista de 20 puntos que quería desarrollar, que no las voy a desarrollar todos a continuación, es decir, ahora le estoy dedicando los 5 primeros para ir desarrollándolos a lo largo de esta semana, pero los otros los retomaremos más adelante o por ahí invertiremos estos roles, pero más que nada quería saber bien, ya se lo dije el otro día, qué les parecían a ustedes estos puntos como para comenzar desde cero, ¿no? Y en el punto 3 es ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tiene que saber una persona antes de grabar un podcast? Y aquí es un segmento que yo dedicaría exclusivamente a datos fríos, que luego podemos interpretar, ¿no? Pero agarraría, por ejemplo, Encuestapod o agarraría el informe del audio en español que sacaron de la Universidad de Nebrija, si no me equivoco, y agarraría todos estos informes sobre podcasting que muestran que cada vez se consume más contenido en audio, ¿no? Bueno, está bien, también demuestran que cada vez se consume más contenido en video, que demuestran, que nos hablan de la cantidad de horas que las personas pasan escuchando podcast, que la penetración, nos muestran de la penetración que el audio tiene en la sociedad, ¿no? Que lo escuchamos cuando lavamos los platos, cuando hacemos la cama, pero ya no daría, ya no, en este caso no me pondría a darlo desde una visión personal, sino que sí recogería, no demasiado, porque hay muchos, y la verdad es muy cierto, hace poco lo escuché a Milcar que decía que te agarran a 10 personas y ya con eso te sacan un informe, y es muy cierto. A veces escuchás unos informes y escuchás unos informes que parecen reveladores y te fijas y encuestaron a 20 personas. Amigos, eso no es un informe, eso es una reunión en el bar, ¿no es cierto? Pero agarraría 4 o 5 datos útiles, interesantes, que puedan ser representativos. Por ejemplo, que 40 y pico % de las personas que se conectan a internet escucharon al menos una hora de podcast a la semana. Me lo estoy inventando, sé que hay un dato por ahí dando vueltas, porque hace poco lo usé para una charla, pero por ejemplo sacaría ese dato, el decir, mira amigos, si vos tenés una marca, si vos querés dar a conocer una idea, con un podcast estás llegando, tenés la posibilidad de llegar al 40 y pico % de las personas que se conectan a internet en España, ¿no? Datos fríos, datos que se puedan medir, datos que puedan comprobar, verificar a la persona que está interesada en publicar un podcast, cuál es el alcance, cuál es el impacto, hasta dónde puede llegar, pero también datos que puedan hacerle poner los pies sobre la tierra y decirle que, y acá nuevamente me lo invento, pero no creo estar muy lejos de los datos reales, iría a buscar el dato, ¿verdad? Antes de hacerlo, pero que, no sé, el 20% de la gran mayoría de las reproducciones, descargas o visualizaciones de los contenidos en formato podcast se lo llevan muy pocos podcasts, y el resto de los contenidos en audio, no sé, el 80%, vamos por ahí arrastrándonos, arañando los que quedan. Es decir, todo el mundo escucha a Jordi Wild, todo el mundo escucha a, no sé, Estirando el Chicle, no sé si siguen publicando, a La Ruina, pero muy pocos van a escuchar podcast cinematográfico de Marvel o podcast infinito en comparación. Ahora también contrastaría ambos datos, ¿no? La cantidad de gente que escucha podcast, la cantidad de horas que se escuchan podcast, que la gran mayoría de la audiencia escucha, no sé, 10, 20 podcasts, 50, ponele, y que los demás peleamos por un puñadito de audiencia que está ahí dando vueltas, pero también contrastaría estos 3 datos con el tema de que no necesitamos una gran audiencia para tener un podcast que sea sostenible, que sea constante y que incluso pueda generar algún ingreso, suponiendo que esa fuera nuestra motivación, ¿sí? Haría 4 o 5 datos con un panorama general del podcasting, que sí que crece mucho, que sí que la industria del podcasting crece, pero que el podcasting independiente juega en otra cancha, ¿sí? Eso también juega en otro terreno, juega en otra liga. Eso también lo aclararía porque me parece que es un detalle muy importante que tenemos que saber antes de grabar un podcast.